Martínez en video de gol. El tema de este video tratará sobre las características físicas y el aspecto demográfico y político del continente europeo. En las características físicas no hablaremos sobre la situación y el límite, características geológicas, relieve, hidrografía, clima, vegetación y fauna y recursos naturales y vegetación en el bosque. En la situación de los límites, pues nos dice que Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, con una superficie de unos 10 millones de kilómetros cuadrados. Se ubica en el hemisferio norte y forma parte del gran bloque euroasiático. Sus límites geográficos son al norte el océano glacial ártico, al sur el mar Mediterráneo, el mar Negro y la cordillera del Cáucaso, al oeste el océano Atlántico y al este los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Su localización estratégica la convirtió en un espacio de contacto comercial y cultural entre Asia y África, y una región clave en la historia mundial. Características geológicas. Pues el continente europeo tiene una gran variedad geológica que se divide entre grandes estructuras. La primera es el sistema alpino, formado en la era terciaria, con montañas jóvenes y altas como los Alpes, los Pirineos, los Apeninos, los Cárpatos y el Cáucaso. En segundo lugar están las cubiertas sedimentarias, que corresponden a las grandes llanuras fértiles como la llanura europea del norte y la del Danubio, esenciales para la agricultura. Y por último se encuentran los escudos cristalinos, muy antiguos y erosionados, ubicados en Escandinavia y el este europeo. Estos son ricos en minerales como hierro, cobre y níquel. Relieve. El relieve europeo combina montañas, llanuras y mesetas, lo que explica la diversidad de países y actividades humanas. En el sur destacan las montañas jóvenes del sistema alpino, de gran altura y relieve escarpado. En el norte y este predominan las montañas antiguas y desgastadas como los montes escandinavos y los Urales. Entre ambas zonas se extienden grandes llanuras fértiles como la llanura del norte de Europa y la del Danubio, donde se concentran gran parte de la población y la actividad agrícola. También existen mesetas como la meseta central en España, que son áreas elevadas aptas para la ganadería. Hidrografía, pues nos dice que Europa tiene una red fluvial muy importante que ha facilitado el transporte, la agricultura y la comunicación. Los ríos se agrupan en varias vertientes. La del Ártico con ríos caudalosos pero congelados gran parte del año, como el Pechora. La Atlántica con ríos largos, navegables y muy utilizados en el comercio como el Rin, el Támesis y el Loira. La Mediterránea, cuyos ríos son cortos e irregulares, como el Ebro, el Ródano y el Tíber. Y la vertiente interior, con ríos que desembocan en mares cerrados como el Volga, el más largo de Europa, que fluye hacia el Caspio, y el Danubio que cruza numerosos países antes de llegar al Mar Negro. Clima. El clima europeo es muy variado. La vegetación responde a estas condiciones, como los bosques caducifolios en regiones templadas, coníferas en zonas frías, matorrales mediterráneos en el sur y tundra en el Ártico. La fauna es igualmente diversa: lobos, jabalíes y osos en áreas boscosas, renos y osos polares en el norte y especies adaptadas al clima seco en la región mediterránea. Recursos naturales. Bueno, Europa dispone de abundantes recursos naturales. Sus minas proveen carbón, hierro, cobre y otros minerales que han impulsado la industrialización. El agua es utilizada para energía hidroeléctrica y riego, mientras que países como Francia destacan en el uso de la energía nuclear. Además, el continente posee grandes bosques en Escandinavia y el este europeo, que proporcionan madera y recursos ambientales. En agricultura, la fertilidad de las llanuras ha permitido el cultivo de cereales, vid, olivo y hortalizas. También el mar ofrece importantes recursos pesqueros.
especialmente en el Atlántico Norte y mares interiores. Aquí pueden ver un mapa donde se ubican cada uno de estos recursos naturales en Europa. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el aspecto político y demográfico. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la población, los grupos lingüísticos, crecimiento demográfico, división política, regiones de Europa y pequeños estados europeos. La población europea cuenta con más de 700 millones de habitantes, aunque su población se distribuye de manera desigual. Las zonas más densamente pobladas son las llanuras fértiles y las áreas costeras, mientras que regiones montañosas y frías como Escandinavia o Rusia están menos habitadas. Esto debido al clima extremo. El continente enfrenta un fuerte envejecimiento poblacional debido a la baja natalidad y la alta esperanza de vida. Por ello, la inmigración desde África, Asia y Medio Oriente es un fenómeno cada vez más importante. Grupos lingüísticos. Bueno, la diversidad lingüística en Europa es muy amplia. La mayor parte de las lenguas pertenecen a la familia indoeuropea, divididas en tres ramas principales, como son las lenguas germánicas, de donde se derivan el alemán, el inglés, el neerlandés y el sueco. Las lenguas romances, de donde se derivan el español, el francés, italiano, portugués y rumano. Y por último, las lenguas eslavas, de donde también se derivan lo que son el idioma ruso, polaco, checo, serbio y búlgaro. A la par pueden ver un mapa donde nos muestra las lenguas de Europa. Donde están los grandes grupos lingüísticos ya mencionados y otras lenguas minoritarias como las lenguas bálticas, las lenguas célticas, el griego, el turco, el finés y estonio, el vasco, el albanés y el húngaro. Crecimiento demográfico. Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el crecimiento poblacional en Europa es muy bajo e incluso negativo en países como Alemania, Italia o Rusia. Esto se debe a que las tasas de natalidad son reducidas, lo que genera preocupación por la sostenibilidad de la población activa. La inmigración ha ayudado a compensar este problema, especialmente en países de Europa Occidental. División política. Bueno, Europa está formada por más de 40 estados soberanos que presentan diferentes formas de organización política. Sin embargo, el número puede variar ligeramente dependiendo de los criterios geográficos o políticos que se utilizan. Por ejemplo, países como Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia y parte de Kazajistán están en la frontera entre Europa y Asia, y su inclusión depende del criterio geográfico. Casos como el de Kosovo es reconocido por la mayoría de países europeos, aunque no por todos ni por la ONU. Por eso algunas fuentes dicen 40 o 44 países y otras 47 o 50, dependiendo si incluyen los países transcontinentales y a Kosovo. Y en el caso de Rusia y Turquía, que también son países transcontinentales, se les considera europeos por razones geográficas, históricas, culturales y políticas. Aunque sus territorios se reparten entre ambos continentes, su historia y cultura están muy ligadas a Europa. También sus centros de poder y vínculos políticos principales son europeos. En Europa existen repúblicas parlamentarias como Alemania e Italia, monarquías constitucionales como España, Suecia y el Reino Unido, y repúblicas federales como Suiza y Rusia. A nivel internacional, la Unión Europea es el principal organismo de integración económica y política, mientras que la OTAN y el Consejo de Europa refuerzan la cooperación en seguridad y derechos humanos. Aquí pues hay una lista sobre los países en Europa. Y como podrán ver, los que ya había mencionado anteriormente, que son transcontinentales, salen marcados en amarillo. Y en el lado derecho van a ver que sale Rusia y Turquía también, pero de estos ya se les puede aclarar un poco más detallado anteriormente. Regiones europeas del continente se dividen en varias regiones culturales y geográficas. Europa Occidental, Europa Meridional, Europa Central, Europa Septentrional y Europa Oriental. Europa Occidental agrupa países industrializados como Francia, Alemania y Reino Unido.
mientras que Europa meridional la conforman España, Portugal, Italia, Grecia y la península balcánica. En Europa central está formada por Austria, Suiza, Polonia y Hungría y combina montañas y llanuras. Europa septentrional incluye a los países escandinavos y bálticos, con economías avanzadas y climas fríos. Y por último, la Europa oriental, que abarca lo que es Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Pequeños estados o microestados. En Europa se encuentran varios microestados con gran importancia histórica y política. Entre estos son Mónaco, Andorra, Liechtenstein, San Marino, la Ciudad del Vaticano, Malta y Luxemburgo. Ojo con este último, pues Luxemburgo muchas veces se asocia con los microestados europeos, pero técnicamente no se considera uno de ellos. ¿Por qué? Pues, aunque es pequeño, Luxemburgo es mucho más grande y poblado que los microestados clásicos como Mónaco y Liechtenstein. Además, tiene una economía altamente desarrollada y uno de los PIB per cápita más altos del mundo, una gran influencia política y financiera dentro de Europa. Por ejemplo, Luxemburgo se clasifica como un pequeño estado europeo, pero no un microestado en sentido estricto. Aquí a la par pueden ver en el mapa europeo donde están ubicados cada uno de los pequeños estados y microestados. Y bueno, esto ha sido todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en el próximo video.